gracias a las personas que habéis venido a este seminario de parte pues, del Colegio de Sociología y Ciencia Política de Navarra y también de parte de la Comisión de Ciencia Política de la cual hablo el nombre, que estamos preparando pues una serie de cursos. Este seminario es un seminario que se enmarca con otro curso que vendrá en abril, a finales de abril. Este es de tipo un poco más general, de presentación sobre para qué sirven las encuestas y que haremos a finales de abril-mayo. Trabajaremos con herramientas estadísticas y será un poco más específico y complejo. Para este curso, en este curso ha venido Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Además es compañero del Colegio Nacional de Sociología y Ciencia Política. Y bueno, yo tuve la suerte de escucharle y yo creo que el problema ha sido que no le hemos invitado antes a venir. A este seminario ha venido gracias a Óscar Jaime, que es profesor titular del Departamento de Sociología del área de Ciencia Política de esta casa, y ya le cedo la palabra para que nos presente a Manuel. Gracias. Muchas gracias, Rubén. La verdad es que yo creo que ya lo has presentado tú correctamente, no tengo mucho que añadir. Manuel Mostaza, en los últimos tiempos, lo cierto es que aparece con bastante frecuencia en los medios de comunicación y por una razón muy sencilla, ¿no? Como ha comentado Rubén, es el jefe de operaciones de Sigma 2 y eso hace que sus palabras tengan una trascendencia particular, ¿no? Sobre todo en un contexto como el nuestro, donde todo lo relacionado precisamente con la interpretación sociopolítica de nuestra realidad es tan necesario, ¿no? Hay realmente una avidez, un deseo por recibir información y sobre todo interpretación en un mundo tan complejo como el nuestro, ¿no? Pues bien, Manuel se ha dedicado al análisis, a la investigación de estos temas a lo largo de los últimos años y sin duda pues la información que tiene que aportarnos es muy interesante, ¿no? Porque él además lo enmarca dentro de lo que es su propio bagaje profesional anterior, que siempre estuvo vinculado de una u otra manera tanto con la formación en el ámbito de la universidad como con la consultoría, la actividad en la consultoría, ¿no? La consultoría vinculada a la administración pública, ¿no? Y eso evidentemente nos permite, o le permite a él en este caso, ofrecer una visión muy general y muy omnicomprensiva de todas las problemáticas asociadas a lo que vais a ver ahora a continuación. Y yo creo que, no sé si quieres que comente algún aspecto más de tu biografía que haya que resaltar, y si no, pues te doy la palabra. Muy bien. Pues muchas gracias, Óscar, y buenos días a todos. Muchas gracias al Colegio de Políticas y Sociología de Navarra por haberme invitado. La verdad es que siempre es un placer estar aquí. He venido varias veces ya, tanto a actos del colegio como de la universidad, y bueno, pues, siempre que me invitan a venir a Pamplona, pues aprovecho para venir a ver amigos y a colaborar con el colegio siempre que me llaman. Hace unos meses, a través del colegio me dijeron que querían organizar una actividad sobre el tema de encuestas, ¿no? Las encuestas están en la agenda política, en realidad nunca desaparecen, ¿no? Parecen un poco el Guadiana, que a veces está, a veces no está, pero en realidad siempre están ahí, ¿no? Lo que pasa es que en España, desde al menos la primavera de 2014, o sea, va para 2 años, nos entra en una especie de vorágine electoral continua, y esto hace que en los estudios de opinión pública y los sondeos estemos todo el día, ¿no? en la agenda política, ¿no? Decía Óscar que pues, te llaman de los medios, tienes que comentar, tienes que explicar, y a veces es verdad que la prisa del día a día no nos permite transmitir bien de lo que vamos a hablar ahora por la mañana, ¿no? ¿Para qué sirven las encuestas? Vamos a tener más de un entorno, en fin, entre colegas. Esto es un acto del colegio. Yo espero que intervengáis en la medida en la que no estéis de acuerdo con algo de lo que digo, tengáis alguna duda, etcétera, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una cosa un poco más dinámica, mejor que esperar a acabar para luego ir anotando cosas, ¿no? Lo que yo planteo aquí no es una verdad revelada, es mi opinión sobre estos temas, y yo creo que es una opinión fundamentada, ¿no? Pero seguro que en algunos casos podéis discrepar, y a mí me parece bien que discrepéis y que me lo expliquéis, ¿no? Yo creo que la dinámica va a ser esta. Vamos a estar ahora un poco hablando, tenemos un descanso, seguimos otro poco. La idea es acabar incluso un poco antes de la 1:30 si podemos, por tema del tren, porque yo tengo que volver a Madrid. Bueno, vamos viendo.
más o menos vamos a hablar de estas cosas, ¿no? Que es un poco lo que viene en el programa que estaba en la página web. La verdad es que el esquema que está planteado pues es un esquema que a mí se me ocurría. Vamos a ver algunos elementos introductorios porque yo creo que es muy importante, y más estando entre gente vinculada al colegio, ¿no? Y a la profesión, que primero contextualicemos bien esta parte de qué son las encuestas y tengamos claras algunas cosas, ¿no? De en qué mundo se mueven los estudios de opinión, ¿no? Vamos a ver algunas precisiones elementales y algunas cosas básicas. Como bien ha dicho Rubén, luego hay otro seminario más técnico. Yo no voy a entrar en detalles muy técnicos, los niveles de confianza. Vamos a ver cosas más por encima, yo creo que son más relevantes, ¿no? Porque esto no es un seminario para ver si el nivel de confianza tiene que ser del 75 o del 95. Vamos a ver algunos puntos sobre la opinión pública y los ciudadanos desde la democracia y de dónde viene este interés por conocer la opinión pública. Y luego vamos a ver algunos aspectos que yo pongo ahí entre interrogantes estructurales porque no está muy claro que sean estructurales, ¿no? Hay como 3 o 4 ideas básicas que a mí sí que me gustaría transmitiros a lo largo de la mañana, y una de ellas está también relacionada con esto, ¿no? Como por usar las palabras estas de Marx, parece que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? También en este mundo de los estudios de mercado. Cuando yo estudiaba en la facultad, recuerdo que nos decían los profesores cuando íbamos a estudiar político español, hablando del año 97 o 98, que el sistema político español impedía las mayorías absolutas, que lo del PSOE con Felipe González había sido una excepción porque se salía del franquismo, pero que no había mayorías absolutas, ¿no? Entonces hemos tenido 2. Quiero decir, hay menos factores estructurales de lo que parece. Y en España también parecía que el sistema electoral obligaba al bipartidismo, pues he visto que tampoco. Las cosas son siempre más complejas, ¿no? Y esta es una de las ideas básicas. Frente a un mundo acelerado, inmediato, la realidad social sigue siendo muy compleja y muy difícil de aprender, muy difícil. Y da igual que lo miremos de una manera o de otra, yo creo que hay que acercarse a este mundo con mucha humildad y entendiendo que tenemos herramientas que vamos a ir viendo. Yo creo que las encuestas son herramientas muy útiles, creo que son las más útiles que tenemos para determinadas cosas, pero no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Y esta también va a ser una de las cosas que yo espero poder transmitiros adecuadamente hoy. Las encuestas no hacen milagros. En principio los milagros, como su propio nombre indica, pues son una cosa, si es que existen, muy excepcional, ¿no? Bueno, vamos a empezar, si os parece, y yo os hago una pregunta, ¿no? Que yo entiendo que todos leéis bien ahí. Yo os preguntaría, ¿por qué prácticamente todos sabíamos que el Partido Popular iba a ser el partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre? O sea, si hubiéramos hecho este seminario 2 semanas antes de esas elecciones, o un mes, y yo os hubiera preguntado, yo creo que todos me hubierais dicho que el partido más votado iba a ser el Partido Popular. Digo, con independencia de que os guste o no, digo, pero todo el mundo tenía claro que el Partido Popular iba, no sé si a ganar las elecciones, porque no sé exactamente en un sistema parlamentario quién gana las elecciones, ¿no? Si el que tiene más votos, el que tiene más escaños o el que forma gobierno. Pero digamos, todos sabíamos que el Partido Popular iba a ser el partido más votado en las elecciones del 20 de diciembre, ¿no? Pero esto no es una excepción. Unos meses antes había habido unas elecciones en Cataluña y todos sabíamos que una coalición que formaban Convergencia Democrática y Esquerra Republicana iban a ganar claramente esas elecciones, ¿no? Y quizás si yo os hubiera preguntado en el mes de septiembre, la duda hubiera sido si iban a tener mayoría absoluta o no. Pero todo el mundo daba por supuesto que la CUP no iba a ganar las elecciones en Cataluña y que el Partido Popular no iba a ganar las elecciones en Cataluña, ¿no? ¿Por qué sabíamos esto? ¿Por qué todos lo teníamos tan claro? Son 9:30 de la mañana de un sábado, es una pregunta, nadie quiere hablar. Bueno, espero que intervengáis un poco, pero si queréis sigo. Lo teníamos claro por esto, por las encuestas. Pues porque los medios de comunicación iban publicando encuestas. Esta es una encuesta del diario El Mundo para las elecciones generales y esta es otra encuesta hecha por Sigma 2 para las elecciones catalanas. Este es un primer elemento muy importante que yo repetiré a lo largo de la sesión. Las encuestas proporcionan conocimiento a los ciudadanos que de otra manera no tendrían. Luego ya si queréis más adelante discutimos, en fin, algunas de las cosas que seguro que salen, ¿no? En fin, los problemas de las encuestas, sus errores, etc. Pero yo creo que este es un elemento muy importante y es un elemento que hay que destacar. Si no hubiera encuestas, ninguno de nosotros hubiera sabido 2 semanas antes que el PP iba a ganar las elecciones, no lo sabemos. Nuestro entorno es un entorno minúsculo y sesgado.
La gente que conocemos no es representativa de nada, ninguno de nosotros. La gente que yo conozco no es representativa de nada. Es una gente de un determinado entorno, de un determinado perfil, igual que la gente que conocéis todos vosotros, ¿no? La única forma en sociedades complejas que superen la aldea de contacto primario de saber qué opina la gente es a través de una encuesta. Y de momento no hay más. Quiero decir, es a través de investigación social. Y la investigación social que mejor se aplica a esto son las encuestas. Y en el caso electoral parece muy claro, ¿no? Se podrían plantear otros escenarios, que luego si queréis los abordamos también con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? El tema de las redes sociales, etc. Pero es verdad que lo único que es razonablemente fiable son las encuestas, no hay mucho más. Pero antes de meternos a analizar las encuestas y qué son las encuestas, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Porque yo os decía, no debemos pedirle peras al olmo. ¿Y por qué os digo esto? Fijaros, os meto aquí una reflexión de Víctor Lapuente, escrita en El País hace unos meses, que es muy interesante. Y yo creo que esta y la que os voy a poner ahora contextualizan bien en qué entorno nos estamos moviendo, ¿no? Dice Víctor Lapuente: gracias a experimentos científicos sabemos que nuestras altivas mentes rechazan la posibilidad de que los fenómenos complejos, grandes crisis, conflictos o desigualdades, sean el resultado de causas múltiples difíciles de desentrañar, unas causas que se pierden en el tiempo y en el espacio y que nuestros intelectos no pueden aprehender en su plenitud. No, nuestra mente protesta contra el caos, queremos narraciones, historias causales simples que den sentido al mundo. ¿Vale? Esto es un tema muy importante, porque uno de los problemas que acabamos teniendo con las encuestas es que buscamos relatos que las expliquen, y a veces no hay ningún relato que lo explique. Nosotros ahora la gente nos pregunta mucho, A más B igual a C, ¿no? Si hay elecciones, ¿esto favorece claramente a...? Pues no lo sabemos. Bueno, hay que hacer encuestas y mirarlo, a quién acaba favoreciendo. Pero sin embargo nuestro cerebro, como dice Lapuente, se revela contra el caos, ¿no? No, yo quiero una narrativa clara, porque fijaros, lo que los cerebros humanos buscan, el mío el primero, no buscan narraciones reales, buscan narraciones factibles, que sean verosímiles. Por eso esta búsqueda tan evidente de sentido, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Como ha pasado esto, va a pasar esto. Bueno, no lo sabemos. Y en el caso de los estudios de opinión es un tema muy claro, porque a veces el resultado de los estudios es un resultado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Contradictorio, extraño, raro, y ocurren cosas raras y enseguida preguntamos por qué. Porque nuestro cerebro no digiere bien este caos. Os pongo un ejemplo que saldrá en algún momento más. Y lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? A lo largo de estas elecciones del pasado mes de diciembre, las elecciones a Cortes Generales, había un consenso general en las encuestas sobre que Ciudadanos iba a obtener un mejor resultado del que obtuvo, ¿vale? Esto, cuando no ocurre, pero os explicaré dónde están algunas de las claves, aquí hay dos opciones, ¿no? O buscar enseguida manos negras, conjuras, conspiraciones, o entender precisamente eso, ¿no? Que protestamos contra el caos. Claro, si yo digo 3 semanas antes de las elecciones que un partido va a sacar el 22%, 2 semanas antes digo que va a sacar el 20%, y la semana antes digo que va a sacar el 17%, y luego saca el 14%, digo, esto tiene que tener una explicación. Bueno, o no. O la tiene, y es tan compleja que no somos capaces de entenderla. Yo puedo aventurar hipótesis. Bueno, creo que tengo una hipótesis de por qué pudo pasar, pero tampoco me jugaría la vida por ella, ¿vale? A veces las cosas ocurren y es muy complicado encontrarle sentido. Es verdad que no se puede ir enseguida a lo fantasmagórico, ¿no? Es una conspiración, hay gente haciendo cosas detrás, etcétera, etcétera. Bueno, pues es una opción, probablemente no es la más brillante, ¿no? Y fijaros, otro elemento muy importante de Daniel Kahneman, de su libro Pensar rápido, pensar despacio. Si no conocéis este libro y estáis en el ámbito de ciencia política y la sociología, os lo recomiendo encarecidamente. El primer psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía. Kahneman dice: es un error culpar a nadie de fracasar en sus predicciones en un mundo impredecible. Fijaros, es un error culpar a nadie de fracasar en sus predicciones en un mundo impredecible. Sin embargo, sería justo culpar a profesionales por creer que pueden tener éxito en una tarea imposible. Fijaros, mundo impredecible, tarea imposible. Las pretensiones de tener intuiciones correctas en una situación impredecible significan cuanto menos engañarse y a veces algo peor. En ausencia de elementos válidos, los éxitos de la intuición a veces se deben a la suerte y a veces directamente a la mentira.
Y aquí entro ya en una parte directamente relacionada con las encuestas. Mirad, el mundo de las encuestas parte de un equívoco que yo creo que hemos construido entre todos, ¿no? Entre los ciudadanos, los partidos, los medios, los propios institutos, y es el equívoco de las predicciones. Pues, primera idea, de verdad, si solo os quedáis con una cosa, quedaros con esta. Las empresas no hacen predicciones, los sondeos no son predicciones. Nosotros no predecimos nada. Nada de nada. Si yo supiera predecir cosas, no estaría aquí, porque hubiera acertado la primitiva 40 veces y sería rico, estaría viajando por el mundo, que en realidad es lo que me apetece hacer, pero no he acertado nunca, no he sacado ni 11 en la quiniela, ¿no? Los sondeos no predicen nada, nada. No hay nada que predecir, ¿vale? Y os voy a decir por qué. Claro, jugar a que yo predizco, a que yo soy capaz de predecir, perdón, es una tarea imposible. Y fiarse por la intuición es todavía peor, ¿vale? Desde mi punto de vista. Lo único que tenemos para movernos dentro de un mundo y de un entorno caótico es la investigación social. Y la investigación social no nos lo revela todo, pero es lo único que tenemos. Todo lo demás, tal, pues está muy bien para escribir, para cantar y para charlar, pero no es conocimiento, ¿vale? Pues hay que tener mucho cuidado con esa idea, desde mi punto de vista, ¿no? del gurú. Yo lo sé todo porque trabajo en encuestas, ¿no? Pero probablemente la diferencia es que yo me hago más preguntas, porque no entiendo bien algunas cosas, ¿no? Pero nada más, no hay nada más. Fijaros, porque este es otro elemento interesante, ya os digo que esta es una de las ideas básicas, ¿no? Que me gustaría que os quedarais, porque al final en el lenguaje común ha calado la idea de las encuestas predicen, y en realidad el concepto correcto y el que no engaña es las encuestas estiman. ¿Cuál es la diferencia? Que parece una cosa un poco bizantina. La predicción anuncia un hecho futuro, mientras que la estimación evalúa las posibilidades de un hecho futuro a partir de datos presentes. Esa diferencia es capital, y sin entender esto no se entiende nada del mundo de las encuestas desde mi punto de vista. Si tú no entiendes esa diferencia, pues cuando la estimación de una encuesta se revela errónea, tú crees que te han engañado, o que se han equivocado. En realidad, no, si una encuesta está bien hecha, no se equivoca. La encuesta estima que con estos datos y con este margen de error podría pasar esto en un porcentaje de veces. Pero claro, como bien sabe la gente que se dedica a las ciencias sociales, nosotros no somos como ese señor de ahí. Ese señor de ahí es un alúspice. Los alúspices eran una gente que en la antigüedad le abrían el vientre a las aves y veían el futuro, y ellos sí que lo predecían. Ellos sí que decían lo que iba a pasar. Pero nosotros no, porque si algo ha aprendido el ser humano, o algo debería haber aprendido desde la antigua Roma, es que el futuro no está escrito en un sitio, no está en lo alto de un monte, y yo que soy muy listo lo he visto, y os lo cuento. Como se sabe desde hace mucho tiempo en las ciencias sociales, el presente influye sobre la configuración del futuro, ¿no? Que yo anunciara como cierto un hecho hoy, posibilitaría cambiar ese hecho mañana. Pues esta es una idea fundamental, y si esto no se tiene en cuenta, uno acaba muy despistado con el tema de las encuestas, ¿vale? Las encuestas, la estimación de voto por parte de un estado de opinión pública cambiante y en un momento determinado. Eso es lo que nosotros hacemos y eso es lo que hacen las encuestas. Y para eso sirven las encuestas, para estimar cuál es el estado de la opinión pública en un momento determinado. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando esta opinión pública se asienta sobre suelos muy firmes, es verdad que las estimaciones acaban acertando o acaban coincidiendo con la realidad, es verdad. Pero cuando tú estás en situaciones de suelo magmático que se mueve, pues a veces no, claro, porque en 3 semanas las cosas pueden cambiar mucho, claro que pueden cambiar. Entonces, si tú entiendes que lo que estás haciendo es estimaciones, no pasa nada. Si tú crees que lo que te están vendiendo es una predicción, claro que pasa, porque entonces crees que la persona se ha equivocado. La empresa no se ha equivocado. Por eso yo digo a veces de manera un poco provocativa, en general las encuestas no se equivocan. Pues no se pueden equivocar, porque yo no estoy diciendo va a pasar esto seguro. Además en España tenemos algún problema que vamos a ver luego, ¿no? Porque la legislación electoral es una legislación desconfiada de las encuestas. Y entonces limita una parte de su trabajo de campo, que luego os explico, y esto genera más confusión en la opinión pública, ¿no? Pues digamos que en buena teoría tú puedes decir que una encuesta se ha equivocado, pues si es una encuesta a pie de urna, ¿no?
Porque es verdad que una encuesta a pie de urna le estás contando a la gente que ha votado y tú sobre eso haces una estimación. Entonces, bueno, si tú en una encuesta a pie de urna dices que el PP va a sacar el 40% y saca el 26%, ¿qué puedes decir? Te has equivocado porque es evidente. Si en una encuesta a pie de urna dices que el PP va a sacar el 30% y saca el 29%, pues no se ha equivocado, porque además está el margen de error, ¿no? Pensar que todas las encuestas se basan en pura estadística, todas. Y la estadística tiene un problema, que si sois de la profesión yo creo que también habréis reflexionado alguna vez. La estadística es muy poco intuitiva, muy antiintuitiva. Como nuestro cerebro, como dice La Puente, busca relatos, busca tal, enseguida con pocas cosas quiere hacer generalizaciones. Y no, el cerebro se pierde, nuestro cerebro es poco matemático, ¿no? Y es perezoso. Daniel Kahneman, en el libro este del que os hablo, que no sé si alguno habéis leído, habla de que la mente funciona a través de 2 sistemas, que él les llama así, que no se sabe lo que son, ¿no? Pero él habla de un sistema 1, que es muy intuitivo, muy rápido, y es el piloto automático, pero es muy inexacto. Y un sistema 2 que es muy perezoso, pero que por ejemplo es el que hace los cálculos matemáticos reales, ¿no? El sistema intuitivo es el que si yo os pregunto cuánto es 2 más 2, enseguida me decís 4, no tenéis que pensarlo. El perezoso es si os pregunto cuánto es 26 por 35 dividido entre 14. Pues el primero dice no tengo ni idea y entra el segundo, ¿no? Nuestro problema es que muchas veces las cosas que hacemos van contra el sistema 1. Vais a ver cómo eso también está relacionado con las encuestas, ¿no? Entonces, muchas veces vamos muy rápido, buscamos respuestas rápidas, relatos rápidos y no somos capaces de pararnos a reflexionar, ¿no? Y a pensar qué es lo que hay detrás de estas cosas. Fijaros, si yo tuviera que poner una idea sobre qué son las encuestas, yo os diría que la mejor metáfora que a mí se me ocurre es la de Google Earth. Conocéis Google Earth, ¿no? Esto que desde el cielo se saca una foto del paisaje. Yo creo que es buena porque Google Earth te ofrece una visión un poco enfocada, algo borrosa, en la que tú tampoco ves exactamente si hay gente, ¿no? Pero ves que hay casas, o ves que hay un río, ¿no? Tampoco sabes cómo de caudaloso es el río, pero claramente hay un río, ¿no? Y ves que hay una carretera, no sabes si la carretera tiene baches o no, pero hay una carretera. Pues yo creo que las encuestas es un poco lo mismo, ¿no? Ofrecen desde arriba una visión de cosas que están pasando. Oiga, aquí hay un problema, ¿eh? Sí, no sé si es exactamente el 83 o el 81,5, pero aquí usted tiene un problema. Oiga, a este líder no le soporta a la gente. Yo no sé ni por qué ni tal, pero aquí usted a esta gente no le soporta, ¿no? Entonces yo creo que esta es una buena metáfora, igual que luego, bueno, luego lo vamos a ir viendo, ¿no? Por no adelantarme demasiado. Igual que, o sea, lo digo porque es importante, las palabras configuran nuestra visión de la realidad, ¿no? Ver con propiedad lo que cada cosa es. O sea, por eso yo insisto mucho, esto no son predicciones, son estimaciones, son algo parecido a Google Earth, y luego lo vamos a ver, por ejemplo, con el tema de la cocina, ¿no? Que también es un tema que está muy, como diría yo, no sé, es una palabra peyorativa, ¿no? Cuando salen los medios de comunicación, los políticos hablan de la cocina de las encuestas, siempre es como algo negativo, lo cual es extraño, porque además en esta sociedad nuestra la cocina ahora es una cosa como de alta cultura, ¿no? Y entonces es curioso que, sin embargo, cuando se habla de la cocina, que debería ser un elemento positivo, en las encuestas es un elemento negativo, ¿no? Yo creo que también eso hay que matizarlo. Yo intentaré explicaros un poco cuál es la visión, ¿no? De por qué tienen esa mala imagen y cómo creo que es más acertado llamarlo. Bueno, seguimos avanzando con estos elementos de contexto que a mí me parecen relevantes. Si en cualquier momento queréis comentar algo, pues yo estoy a vuestra entera disposición, ¿no? Mirad, vamos a ver algunas verdades, algunas mentiras y algunos riesgos relacionados con las encuestas. Por ejemplo, elemento 1, ¿no? Herramientas para conocer la realidad social que de otra manera permanecería ignota. Esto es una verdad muy clara, ¿no? Y en el ámbito de la sociología yo creo que tampoco hay que... Esto es descubrir la rueda, pero esto a la sociedad no llega habitualmente, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento en la ciudadanía de qué es, primero, qué es la investigación social, qué es la realidad social, y qué es una encuesta, ¿no? Y para qué sirve una encuesta. Yo creo que el elemento básico es que hay muchas cosas que a día de hoy no podríamos saber si no es a través de una encuesta. Y luego ya veremos, luego vamos a ver, ¿no? La metodología que utilizamos para hacer la encuesta. Podemos hacer un panel, podemos hacer una llamada telefónica, podemos hacerla por internet, pero todo esto es instrumental. Lo importante es la técnica. Y la técnica de investigación social llamada encuesta nos permite conocer cosas que de otra manera no sabríamos. Claro, esto es un elemento fundamental, ¿no? Que el mercado ha incorporado mucho antes que la administración. A ninguna empresa de tamaño medio se le ocurre abrir un supermercado en Pamplona, en una zona, sin hacer un pequeño estudio antes. Y este estudio puede tener muchos componentes y no suele ser una encuesta, ¿no? Pues preguntas a la gente del barrio, nivel adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero esto también pasa con la política y en algunos elementos se ha incorporado. Pues
En las zonas, por ejemplo, en las que hay lengua cooficial, ¿no? Pues se hace un estudio sobre la acción del euskera, el uso del euskera, tal, o para hacer políticas públicas, ¿no? Problemas que tiene la juventud en una determinada zona. Pues tú preguntas, porque al final los técnicos de juventud de un determinado ayuntamiento o comunidad autónoma vuelven un poco a lo mismo, no tienen capacidad de saberlo, es imposible. Luego podremos ver cuánto de fiable es la encuesta, si está bien hecha, si está mal hecha, pero lo demás es imposible, ¿no? Hay un elemento importante, y yo creo que aparece por ahí en la presentación, que ayer también lo comentábamos cuando hablábamos con los alumnos, que es otro elemento, yo creo que fundamental, ¿no? Para entender por qué necesitamos las encuestas, que es el famoso número de Dunbar ¿no? No sé si lo conocéis. Dunbar era un antropólogo británico, que él decía que 150 personas es el número máximo de personas con las que tú puedes tener contacto primario. 150. Seguro que alguien llega a 160, pero quiero decir que a partir de ahí, poco por usar los términos de Benedict Anderson, cualquier relación es imaginada ya. A partir de 150, o sea, solo en una aldea de contacto primario de 100 personas, tú conoces a tu comunidad. A partir de 150, todo lo demás es ya la imaginación. Pues tú te consideras que eres compatriota de alguien, que comparte su fe, que comparte sus valores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Esto qué significa? Que por encima de 150 tú no puedes saber lo que piensa la gente si no utilizas alguna técnica de investigación. ¿Hasta 150? Sí, porque es la gente que te rodea. Esto se ve mucho, que son las aldeas primarias, como él dice, ¿no? Pero no a partir de ahí. Bueno, pues para cualquier elemento mayor del número de Dunbar, tú necesitas herramientas para conocer la realidad social, ¿no? Muy importante, las encuestas nos ofrecen el estado de opinión pública, pero este elemento es básico, en un momento dado. ¿Vale? Porque si una cosa tiene muy clara la modernidad, es que la modernidad es el mundo líquido, en el que las cosas cambian muy deprisa. ¿Vale? Entonces este es otro elemento muy importante cuando se hace una encuesta. Hay que entender que lo que me está ofreciendo es la situación a día de hoy, no lo que va a pasar la semana que viene, ni el mes que viene, ni tal. Por eso un elemento básico, y lo vais a ver luego, de una encuesta desde mi punto de vista, es cuando son series y marcan tendencias. Porque el vector que marca la tendencia es muy complicado, que no sé si la palabra es falle, pero que se equivoque. Pues, es verdad que la realidad cambia, pero cuando tú vas haciendo un seguimiento de la realidad y la línea va hacia arriba, lo normal es que acabe arriba. Y cuando va hacia abajo, lo normal es que acabe abajo. No digo que sea obligatorio ni que pase siempre, digo que es lo normal. ¿Vale? Pero es muy importante que os quedéis con esta idea, ¿no? Esto puede cambiar y modificarse. Mirad, hace un tiempo, antes de las elecciones autonómicas y municipales, nosotros le hicimos a una televisión de una comunidad autónoma un estudio electoral. Yo creo recordar que era el mes de enero o febrero, ¿no? Y nosotros dábamos un resultado. Pues el PP saca tanto, el PSOE tanto, tal. Estoy hablando de un trabajo de campo, eso yo creo que he hecho a finales de enero, principios de febrero, ¿no? Llegó el último domingo de mayo y el resultado no fue el que decía la encuesta, entonces me llamaron de esa televisión, ¿no? Y me preguntaron, oiga, ¿han fallado ustedes? ¿A quién lo atribuye? Hemos fallado, nosotros decíamos lo que estaba pasando en enero o en febrero. Usted no puede pensar que esto se permanece sin ningún cambio 3 meses después. Hombre, si yo le hubiera hecho esta encuesta el sábado antes de las elecciones, yo le podría decir, hombre, pues es evidente que o hemos seleccionado bien la muestra o hemos hecho algo mal en el análisis. Pero es muy importante tener claro que las encuestas, cuanto antes tengas el resultado, mejor. Y si tú haces un campo de lunes a viernes, no esperes a tener el resultado el mes que viene, porque entonces vas a estar viendo cómo estaba lo que tú quieres saber hace un mes. Es verdad que en determinadas cosas da igual, entre comillas, ¿no? No sé, consumo de sustancias estupefacientes entre los jóvenes, bueno, pues no va a cambiar del 10 de enero al 28, probablemente. Pero el tema electoral eso es clave. Porque yo sí que necesito saber si se acercan las elecciones, no me des el resultado después de las elecciones, ¿no? Pero no me lo des 3 semanas después, porque las cosas pueden haber cambiado mucho, ¿no? Por eso os pongo aquí, en casos de especial volatilidad, las encuestas tienen mucha importancia, porque claro, no tienes otra luz. Si las cosas se están moviendo y se están moviendo muy rápido, es perseguir a un gato muy esquivo, ¿no? Pues lo único que te permite seguirlo son las encuestas. ¿Qué está pasando? ¿A quién le está yendo bien? ¿A quién le está yendo mal? ¿Cómo está yendo? Etcétera, ¿no? En cualquier caso, os decía, ¿no? Estas encuestas dibujan tendencias. Pero ojo, esto no asegura que las cosas sucedan, ¿eh? Entonces eso es muy importante. Ya os digo, yo creo que hay un problema, por lo menos en España, no sé si en el resto del mundo occidental, pero imagino que también, porque a veces la opinión pública espera de las encuestas cosas que no son reales, ¿vale? Nadie predice nada. Ya está. Esto, los astrólogos que salen a las 2 de la mañana en los programas estos de Teletienda y tal, digamos en 905, pues la gente sí predice, pero nosotros no. Nosotros estimamos, ¿vale? Algunos riesgos. Fijaros, pues
cuando una encuesta no coincide con las expectativas de alguien, pues este alguien puede pensar que la encuesta está mal hecha, que hay una conspiración contra mí, hay una conspiración contra alguien, etcétera, etcétera. Bueno, pues es verdad que este es un problema, ¿no? Porque cuando una encuesta sale, sobre todo si es un tema político, por ejemplo, pues hay gente que sale beneficiada y gente que sale perjudicada, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante, porque vais a ver que la relación que el mundo de las encuestas tiene con sus, digamos, stakeholders, con sus autores críticos, es una relación muy complicada. Esto también ha contribuido a generar esa imagen, ¿no?, de los estudios electorales. Es decir, no son pronósticos, las encuestas se establecen a partir de datos, pero la realidad cambia. Eso es un elemento muy importante. Fijaos que otro rato estoy insistiendo en elementos de primero de sociología. ¿Vale? La realidad social es un elemento cambiante, no está construido, pero claro, cuando tú te sales de un entorno de sociólogos o de politólogos, pues esto la gente tampoco tiene por qué saberlo, ¿no? Yo tampoco sé cómo se construye un puente, pero bueno, pues me fío de que cuando subo no se va a caer, ¿no? Pero es verdad que esto para la gente que nos dedicamos a las encuestas es un tema complicado, porque a veces tienes que explicar cosas que me parecen bastante básicas, ¿no? Tema importante, las encuestas deben hacerse con los medios necesarios para sus objetivos. ¿A qué me refiero a esto? Y este es otro elemento también importante, ¿no? Mirad, os pongo el ejemplo de las elecciones generales, a Cortes Generales en España, al Congreso. Si tú quieres saber cómo va la intención de voto, tú puedes hacer una encuesta con una muestra de 800 y sacar de manera muy fina la intención de voto, muy bien. Sin problema, ¿eh? O sea, una encuesta bien hecha con una muestra de 800, si te dice que el PSOE tiene el 22%, hombre, pues tendrá el 21,5 o el 22,5, pero no tendrá el 6. Y al revés, ¿no? Y si te dice que alguien tal... Pero claro, si tú lo que quieres es hacer una asignación fina de escaños por provincias, tú tienes que tener en cuenta que en España, en realidad, en unas elecciones a Cortes Generales hay 52 elecciones. 2 son mayoritarias, que son Ceuta y Melilla, porque solo se reparte un escaño y el que gana se lo lleva. Pero las otras 50 son proporcionales. Pues tú deberías hacer al menos, pues en las circunscripciones grandes 500 encuestas o 400 y en las pequeñas 200. Esto te sale una suma de 8.000 o 9.000 encuestas. Probablemente la intención de voto a nivel nacional que te des sea muy parecida a la de 800, pero sin embargo aquí ya te permite decir que de los 5 escaños que se eligen en Navarra, pues 2 son para Podemos, 1 para el PSOE y pues 2 para UPN o para Geroa Bay, o para quien sea, ¿no? Entonces tú tienes que tener en cuenta qué quieres saber para ver qué tipo de muestra necesitas, porque no todo vale para lo mismo. Y esto va un poco teniendo en cuenta también el presupuesto del que dispones. Pensar una cosa, las encuestas son caras. Vamos a ver, son caras. No sé si son caras o baratas, pero aquí valen dinero, porque hay que pagarles, que marca la ley por lo menos, ¿no? Pues hay que pagar a los telefonistas, hay que pagar a los encuestadores, hay que pagar el teléfono, hay que pagar tal, ¿no? Una encuesta no vale 140 euros. Tampoco son especialmente caras, ¿no? Pero me refiero, o sea, que tú no puedes estar encargando una encuesta cada 2 horas, pues porque eso cuesta dinero, ¿no? Entonces es importante que tú tengas claro qué quieres para que ajustes bien lo que te puedes gastar, ¿no? Porque ya digo que si tú lo que quieres saber es si estás por delante de otro partido o no, a nivel nacional te vale con una muestra pequeña, relativamente. Entonces si lo que quieres saber es qué va a pasar en Castilla y León, pues Castilla y León tiene 9 circunscripciones, pues que necesitas hacer 300 por circunscripción como poco, pues eso ya son 2.000 y pico encuestas, ¿no? Y luego os decía, deben hacerse con cuidado, que yo creo que en general las empresas que en España hacen encuestas las hacen bien, y luego también deben comunicarse y difundirse con rigor. Pero esto ya en ocasiones no es un tema de las empresas que los hacen. Nosotros hacemos encuestas porque nos las encargan los medios, porque nos las encargan los partidos, empresas, quien sea, ¿no? Bueno, electorales, empresas en principio no, pero bueno, pues los partidos, las teles, tal. Pero luego son ellos los que las difunden, o sea, que, bueno, pues eso también hay que hacerlo explicando, ¿no? La legislación electoral española establece unas obligaciones desde que se convocan las elecciones hasta el día de las elecciones en relación a las encuestas, ¿vale? Un artículo en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entonces, por ejemplo, dice que en ese periodo las encuestas que se dan a conocer tienen que ir acompañadas de una ficha técnica. Y eso está muy bien, es un elemento muy importante, porque aunque vais a ver que tampoco hay que volverse loco con el margen de error, vais a ver luego por qué. Claro, pues no tiene la misma fiabilidad una muestra de 200 que una de 800. Ni si estás asignando escaños, pues tiene lo mismo una muestra de 8.000 que una muestra de 600. ¿Vale? Pues hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y fijaros, os pongo aquí también, de manera un poco provocativa, algunas mentiras, ¿no? Que las vamos a ver después. Esta idea de que las encuestas marcan, ¿no? Y influyen demasiado en el resultado electoral. Bueno, parcialmente lo hacen.
pero como influyen muchas cosas, como influyen las conversaciones que tú tienes con tus amigos, el programa de la sexta por la noche, el programa de 4, el periódico que lees cada mañana, la radio que escuchas, etcétera, todo influye, todo influye. Y no perdáis nunca de vista que la mejor imagen de una encuesta yo creo es la de un espejo. Entonces, si tú te miras al espejo y no te gusta lo que ves, pues no le eches la culpa al espejo. Quiero decir, es que lo que está reflejando es lo que tú eres. Pues una encuesta bien hecha lo que hace es reflejar lo que tú piensas como sociedad. Y si tú como sociedad piensas en un determinado momento que hay que ir por un camino, pues luego puedes decir que es la encuesta es que influye, tal, ¿no? La encuesta es lo que está dentro del espejo y lo que dice es lo que tú estás ofreciéndole, ¿no? Y luego ya para cerrar este apartado, pero permitirme que insista, las encuestas no predicen el futuro, ¿no? Eso es un elemento fundamental. Yo no me canso de repetirlo. No le pidamos a una encuesta cosas que no puede darnos. Sobre todo porque además, ya digo, ¿no? Diciéndolo en serio, si predijera el futuro, ese futuro cambiaría, ¿sabes? Si yo dijera, al salir de aquí, si salís antes de la 1 os vais a matar, pues no saldríais ninguno antes de la 1, entonces no te vas a matar, ya está. Y en sentido más cómico, evidentemente, si tuviéramos esa capacidad, no haríamos encuesta, pues seríamos ricos, estaríamos en otro negocio, ¿no? Fijaros, segundo tema interesante, también para que entendáis algunas de las polémicas y de la complejidad de la relación que el mundo de las encuestas tiene con sus actores más relevantes, ¿no? Yo hablo ahí de 3 tipos de actores, los medios de comunicación, los partidos políticos y la ciudadanía. Y os pongo, esta es una relación complicada, ¿vale? Es una relación complicada por varios motivos, fijaros. Primero porque el uso que cada actor hace de las encuestas es un uso diferente. Yo ponía ayer el ejemplo, si yo voy a la zapatería a comprarme un zapato, yo el zapato me lo pongo en el pie. No me pongo una vez el zapato en el pie, otra en la mano, otra en la cabeza, ¿no? Me pongo un zapato al pie. Sin embargo, el uso que del producto o servicio encuestas hacen los actores es diferente y por lo tanto sus expectativas son también diferentes, ¿vale? No son las mismas. Fijaros, para un medio la encuesta le permite marcar la agenda política. Esto en España es muy claro, ¿no? Porque si os dais cuenta, en España quien suele proveer de encuestas a la ciudadanía son los periódicos. Es más raro que una radio las hace, y es raro que una televisión las haga, aunque las hacen. Pero lo habitual es, si yo os preguntara, pues a todos os viene a la mente, ¿no? Pues Metroscopia en El País, GAT3 para ABC, Sigma 2 para El Mundo, NC Report para La Razón, y eso me parece que es para el periódico de Cataluña, el Diario de Navarra también tiene quien se las hace, etc., ¿no? Claro, esto al medio le permite marcar la agenda, que tú saques una encuesta en Pamplona un lunes por la mañana en tu edición, diciendo que según la encuesta de Diario de Navarra o Noticias, ¿no? Pues Bildu pierde 7 concejales si hubiera elecciones, o UPN pierde 5 concejales, ¿no? Esto marca la agenda y obliga a que todo el mundo se posicione sobre eso, y a que todo el mundo opine y diga, y cuando luego vas viendo cosas que no son la intención de voto, ¿no? El 80% de los vecinos considera intolerable no sé qué actividad. Bueno, pues tú obligas a que el político se posicione, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, para los partidos las encuestas son una herramienta muy buena para diseñar su estrategia electoral, muy buena. En realidad, como os digo, porque no tienen muchas más. Si yo soy un partido político y estoy pensando entre 2 candidatos para ser presidentes de la comunidad foral, pues puedo pensar quién me cae mejor, quién me cae peor, tal, pero, hombre, bueno, lo más sensato es preguntarle a la gente, ¿no? Y si resulta que uno de esos 2 candidatos, el 80% de la gente considera que es un cretino integral, pues no parece que sea el mejor cartel, ¿no? Pues mejor pon al otro. Entonces esto a los partidos les sirve porque además también les permite testar temas, ¿no? Y si yo tengo una polémica en una ciudad o en una comunidad autónoma con un tema, yo tampoco acabo de saber si esto es real o es que mi círculo está muy viciado por ese tema. Igual yo pienso que a todo el mundo le preocupa mucho el aparcamiento en no sé qué sitio, pregunto y a la gente le da exactamente igual, ¿no? Tema clásico de esto es la financiación, ¿no? Tú luego le preguntas a la gente en las comunidades autónomas cuánto les preocupa la financiación de su región, y es un tema que la gente no conoce, no preocupa demasiado, ¿no? Y sin embargo, a veces a las élites políticas sí es un tema que les marca y tal. Pero bueno, digamos que los medios marcan agenda, los partidos diseñan, ¿no? Y para la ciudadanía, fijaros, un tema importante, porque la información que provee una encuesta permite construir ciudadanía virtuosa, ¿no? Porque te da información y contribuye al debate público. Y sobre todo, fijaros en este elemento, ¿no? Es una información que obtienen sin tener que pagar por ella. Esto es un elemento básico. La información que da una encuesta, que es cara de obtener, cuando un medio te la publica o te la ofrece, o cuando el CIS la ofrece, te está dando
Una información que no se obtiene preguntando tú por la calle a tus amigos. Te está dando una información muy fina, muy seria. Y te está permitiendo ver cuál es la diferencia entre lo que ocupa la agenda y lo que preocupa a la ciudadanía. Y os pongo un ejemplo de libro, ¿no? Que luego saldrá más adelante, pero que yo creo que es un buen momento para meterlo ahora. Y por ejemplo me voy a los datos del CIS, ¿no? Que es el centro público, un centro muy prestigioso, que hace bien las cosas, que trabaja con buenas muestras, ¿no? En los últimos años que vivimos anegados en una ola mediática de corrupción, me parece que en España no hay más que corrupción, que parece que no hay ningún político honrado, que parece que no hay funcionarios que trabajan, y que todo es tremendo, tremendo y tremendo y tremendo, la preocupación por el paro dobla a la preocupación por la corrupción entre los ciudadanos. Y sin embargo tú ves la televisión y te das cuenta de que aquí el único problema real es la corrupción, ¿no? La gente está muy preocupada por el paro y por la crisis económica. ¿Vale? Pues eso lo sabemos gracias a las encuestas, porque si solo lo supiéramos leyendo la prensa o viendo la tele sobre todo, da la sensación de que aquí todo el mundo está obsesionado y paranoiado, ¿no? Si me permitéis la expresión, con el tema de la corrupción. Entonces fijaros, por recapitular, marco agenda política, diseño y obtengo información por la que de otra manera tendría que pagar. Pero sin embargo, yo os decía, esta es una relación un poco de amor-odio, ¿no? Pues es una relación muy compleja la que las empresas de encuestas tenemos con estos actores. Porque, yo os digo aquí, los clientes son en ocasiones nuestros mayores detractores. Por eso tenemos una relación muy complicada. Porque tú vas a un restaurante, te sirven, te tratan bien, y dices, qué bueno es este restaurante, y nunca dirás qué malo es. Pero sin embargo, una empresa de sondeos puede tener clientes con los que tengo una relación muy ambigua. Porque contratan, pero luego a veces te critican en público. Bueno, pues porque cada uno juega sus lógicas y tiene sus temas, ¿no? Fijaros, para el medio, un problema que tienen las encuestas es que las encuestas limitan el alcance de las opiniones del medio. Claro, si tú publicas una encuesta en la que los vecinos de Zamora dicen que este tema les gusta, tú no puedes salir titulando este tema les gusta, porque eso es incontrovertible. Quiero decir, aquí hay un dato, ¿sabes? Lo tuyo es tu opinión, pero esto es un dato, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces para los medios las encuestas te limitan. Tú no puedes decir este candidato tiene que quedarse si el 80% de la gente quiere que el candidato se vaya. Vamos, lo puedes decir, pero entonces no podrás decir la mayoría de la gente opina, ¿no? A mí me da igual, yo opino esto, ¿no? Pues está bien, pero entonces tú no te puedes arrogar ya la voz del pueblo, digamos, ¿no? Para los partidos, pues claro, cuando no ofrecen buenas expectativas, lo que se llegan a decir es lo de siempre, ¿no? Encuestas, saber quién está detrás, en fin, eso tiene mucha cocina, eso apesta a cocina, o sea, no se puede confiar de las encuestas, la única encuesta válida son las urnas, bla, 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 ¿no? Entonces, pues le dice a la gente que también encarga encuestas, ¿no? También está en su lógica, ¿no? Cuando una encuesta no te da un buen resultado, ¿no? Pues no vas a salir diciendo, qué lástima, en fin, bueno, intentaremos hacerlo mejor el año que viene, ¿no? Bueno, pues cada uno defiende sus intereses. Y luego, cuando una encuesta no acierta en sus estimaciones, pues es un blanco fácil de críticas para todo el mundo, ¿no? De los medios, de los partidos y especialmente de la sociedad. Entonces, de repente, nosotros somos como el árbitro en un partido, ¿no? Tú tienes un árbitro en un partido y si el árbitro lo hace estupendamente, nadie habla del árbitro, nadie. Ahora, pues si el árbitro estaba lloviendo, el tío le pilló a 2 metros del área, tenía uno delante y no vio el penalti, al final parece que es que tu equipo ha bajado a segunda por el árbitro. Esto yo me he equivocado, pero oiga, usted esto viene de lejos ya, ¿eh? O sea, no piense que usted ha tenido un mal resultado por lo que le dicen las encuestas, ¿no? Pero es verdad que a veces las encuestas funcionan un poco, digamos, como el chivo expiatorio, ¿no? Y entonces, como algo ha pasado, pues la culpa es de las encuestas. Hay algunos ejemplos especialmente reveladores, ¿no? Yo no sé si os acordáis que en las últimas elecciones en el Reino Unido las encuestas anunciaban una situación de mucha igualdad entre el Partido Laborista y el Partido Conservador de Cameron, ¿no? Y al final ganó el Partido Conservador con bastante holgura, además, ¿no? Entonces enseguida todo el mundo lo primero que dice es, para ver si ven las encuestas, hay que cerrar más de unas cosas tremendas, ¿no? Porque no, hay que hacer una comisión para ver por qué han fallado las encuestas, además, habría que cerrar estas empresas, tal, no sé, yo no quiero que nadie cierre sus negocios, no se puede cerrar el mío en concreto, ¿no? Y además todo es muy grueso, porque yo entiendo, vamos, yo respeto todo, a mí me parece bien la gente que diga lo que le parezca, no puede ser de otra manera, ¿no? Pero hombre, cuando hay una crítica, la crítica también tiene que venir un poco fundamentada, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las elecciones británicas, era curioso porque la crítica no pasaba de ahí.
Entonces, cuando tú hablabas con alguien y le intentabas explicar, yo no hago encuestas en el Reino Unido, porque no tengo mayor interés en esto, no sé ni quién las hace, o sea, yo no conozco ninguna empresa, no tengo un acuerdo con una empresa allí, tengo que defender su honor mancillado, ¿no? Pero claro, yo planteaba, en el Reino Unido hay, no me sé la cifra exacta, ¿no? 650 circunscripciones, me parece que son 652. Son 652 circunscripciones mayoritarias. Es decir, quien gana por un voto se lleva el diputado. Claro, ¿esto qué significa? Que si yo quiero hacer una estimación real de votos en el Reino Unido, yo debería hacer, como mínimo en las pequeñas, 100, 150 y en las grandes 200 o 300 encuestas por circunscripción. ¿Vosotros sabéis cuánto sale de multiplicar 652 por 300? Pues no tengo ni idea, pero me imagino que lo que hacen los periódicos británicos es hacen encuestas a nivel general y van asignando. Claro. ¿Cuál es el problema? Que en un juego de suma cero, si yo te digo que tú ganas 51-49 y tengo un margen de error, es verdad que sin salirme del margen de error se puede dar el resultado contrario. Claro, pero al ser un juego de suma cero, es que tú has perdido y yo he ganado. Luego ya es más 1 menos 1. Claro, si tú haces 15 más 1 menos 1 son 30 escaños de diferencia. Eso parece mucho, en realidad dices, joder, todo tiene matices, ¿no? Entonces, o sea, por eso digo que a mí las críticas me parecen bien, pero las cosas hay que intentar entenderlas. Oiga, sobre todo si a usted no le gustan las encuestas, pues cuando las encargue no las lea. Pero quiero decir que también en ese tipo de actitudes tan extremas, ¿no? Bueno, por eso os decía que nos movemos en un entorno complejo. Entonces, fijaros, esto parece una especie del descenso a los infiernos de Dante, ¿no? No paro de poner los problemas. No predecimos, sino que estimamos. Estamos en un mundo muy cambiante y además nos relacionamos con unos actores, bueno, con los que tenemos una relación, digamos, compleja, ¿no? O sea, que no es ni la mejor ni la peor. Cuando hablamos del tema de la influencia, que nos había salido antes, hay dos influencias clásicas, ¿no? En ciencia política que están estudiadas y que, bueno, yo creo que son relevantes y es verdad que existen, ¿no? Pero a mí no me parecen lo más destacado, pero bueno, os las cuento y ahora os cuento cuál es mi opinión. Está el efecto Van Bauen es que el Van Bauen era el vagón que iba al final en los trenes, donde iba la banda, la gente se subía, y es personas que votan por candidatos o partidos que es posible que resulten ganadores, para estar con ellos al final, ¿no? Por ejemplo, es posible que haya habido un cierto efecto Van Bauen, pues en el tema de Podemos con Izquierda Unida o en el tema de Ciudadanos con PyD, ¿no? Es verdad que cuando las encuestas van diciendo que a alguien le va mejor que a otro, el elector que está dudando puede tener la tentación de decir, oye, pues como este voto no va a valer o no va a llegar, voto al otro, ¿no? Bueno, es verdad que esto en cierto sentido se da. Vais a ver luego además que hay un claro trasvase de votos entre esos partidos en las últimas elecciones. Y luego está el efecto simpatía, ¿no? El underdog, el perro paleado este. Algunos acordaréis, en el año 93 se produce un debate entre Felipe González y Aznar, un primer debate, en el que Aznar gana el debate, digamos, es bastante agresivo, y esto genera un efecto simpatía por Felipe González, ¿no? Un cierto efecto similar es razonable pensar que pudo haber ocurrido pues, en el debate electoral este último, cuando la agresividad del candidato Sánchez al candidato Rajoy, pues verá que puede generar un cierto efecto underdog, ¿no? Que agresivo, tal, bueno, este es tal. Pero fijaros, yo os insisto, estas dos cosas existen, pero faltan muchas que aquí no vemos. Porque no solo influyen las encuestas. Todo influye porque la realidad social es multicausal y omnicomprensiva. Todo influye. Y fijaros, porque el ciudadano vota, os voy a decir una perogrullada, ¿no? Por lo que le parece. La gente no vota solo por ideología, no vota solo porque el candidato o la candidata sea atractiva o joven, porque sea mayor, o porque a tu padre le pasó no sé qué en la guerra, o porque tu hijo no tiene trabajo. La gente vota por muchas cosas y el voto es un voto multicausal. Y por eso los trasvases de voto, como vamos a ver luego, son sorprendentes para alguien que no esté iniciado en este mundo, ¿no? Porque las personas a las que les gusta la política o a las que siguen claro, tienden a pensar que tú tienes tu voto muy claro, quizá la gente que te rodea también, y que nunca nadie que ha votado al PP se podría plantear votar a Podemos, ¿no? Que nunca nadie que ha votado a Herri Batasuna se podría plantear votar al PSOE o votar a Podemos, tal. Bueno, esas cosas ocurren, claro que ocurren. Porque influyen muchos factores y porque las personas no somos estáticas. Una cosa que la sociología siempre ha tenido claro, pero en la que yo creo que nunca ha insistido demasiado, ¿no? Una persona no es la misma persona con 20 años que con 30, ni con 30 que con 40,
ni tu mundo es el mismo, ¿no? Ni Pamplona era lo mismo en el año 86 que en el año 96, que en el año 2006, que en el año 2016, ¿no? Todos esos factores influyen en tu intención de voto, ¿no? En tu capacidad para depositar un papel en una urna, ¿no? Y los problemas que tú acabas viendo en tu sociedad y en lo que te rodea. Y yo os digo aquí, fijaros, pero sobre todo las encuestas, porque decimos, influyen en la ciudadanía, ¿no? El underdog, el tal, pero sobre todo, fijaros, las encuestas influyen. Cuando el resultado está muy ajustado, ahí es verdad que hay un elevado grado de influencia, es verdad, en las encuestas, la gente dice tal, pues se activa esa sensación de que tu voto es importante, de que los tuyos pueden ganar, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto hace que aumente la participación, porque psicológicamente no es lo mismo si tú vas a votar a un partido y está claro que ese partido se ha quedado en el 6% y da igual, a que de repente aparezca que está a un punto de ganar las elecciones, ¿no? Es verdad que eso sí puede activar en parte ese mecanismo de, bueno, voy a votar. O sea, es verdad que hay una cierta influencia, pero fijaros, sobre todo, desde nuestro punto de vista, las encuestas influyen en medios y en partidos políticos, ¿no? En los medios, ¿por qué? Pues porque puede obligar a los periodistas a rehacer sus análisis, lo que os decía antes, ¿no? Mi periódico, mi televisión, mi radio apuesta por este candidato, pero me sale con el 2% de apoyo, o sea que hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Y en los partidos, claro, pues por lo que os decía también, ¿no? Las encuestas pueden deprimir tu estado de ánimo o lo pueden excitar. Cuando tú vas viendo que la tendencia que te dan las encuestas es muy mala, probablemente no estés para muchas flores, ¿no? Para muchas risas. Cuando las encuestas te están dando que subes, pues es verdad que te vienes arriba, ¿no? Por decirlo coloquialmente, oye, bueno, estamos ahí, estamos peleando, ¿no? O sea que ya digo que bueno, estas cosas influyen, ¿vale? Vamos a entrar a ver... No paro de hablar.